Y ellos nos están ayudando a desarrollar grandes líderes y prósperos. Yes. And so, but I have big plans. I have big dreams for you. Y yo tengo grandes sueños y grandes planes para cada uno de ustedes. Until someone comes to a convention, they don't really understand what they have. Hasta que una persona no viene a la convención, realmente no entienden lo que tienen en sus manos. Because sometimes before a convention, you don't really understand the business. Porque muchas veces antes de una convención realmente no entiendes el negocio. Many people get sponsored into the business from the product. Muchas veces las personas entran al negocio y se ofician por los productos. And in a normal business, you look at the product, you look at the profit, and that's all there is. Y en un negocio normal tú ves los productos, ves el beneficio y ese es el negocio. But this is not normal. Pero eso no es normal. And you come to a convention, Y vienes a una convención and you begin to understand y empiezas a comprender the product is not the product. que el producto no es el producto. It's because the secret is not in the product. Porque el secreto no está en el producto. It's beginning to understand that we are in a people business. Es comenzar a entender que estamos en un negocio de personas. And that's an important thing for you to know. If I ask you what business you're in, Si yo te pregunto en qué negocio tú estás, I think it's important that you understand that, es importante que tú entiendas, because I don't think you're in the product selling business. porque yo no creo que tú estés en el negocio de vender productos. I think we are in the opportunity business. Estamos en el negocio de la oportunidad. And when you're in the opportunity business, Y si estás en el negocio de la oportunidad, you don't look for people that want their clothes cleaner. No estás buscando por personas que quieran limpiar su ropa. You look for people that want a better life. Estás buscando personas que quieren una mejor vida. Because you have a product, Porque tienes un producto, an opportunity, una oportunidad, that can help people have a better life. que puedes ayudar a las personas a tener una mejor vida. Sometimes financially, De vez en cuando financieramente, but sometimes just emotionally or spiritually, because of the values and the principles that they learn here. de vez en cuando en la parte emocional y espiritual, debido a todos los valores que aprendemos aquí, Because we think differently after a few months in this business. porque nosotros pensamos diferente después de unos meses en este negocio. We understand new things about success and about life that we didn't Entendemos understand. nuevas cosas del éxito y del éxito en la vida después de unos meses en este Sometimes negocio. when we're new, we get confused because we think we need more information. De vez en cuando comenzamos estamos un poco confundidos porque creemos lo que necesitamos es más información, But we usually just need more belief. pero lo que normalmente requerimos es más fe, más creencia. We say the why is more important than the how. ¿Por qué es más importante que el cómo? The reason is more important than the technique. La razón es más importante que la técnica. And so we spend a lot of our effort, a lot of our energy in the business teaching ourselves how to think like a leader. Por eso pasamos mucho tiempo de nuestro negocio pensando en cómo podemos desarrollar este negocio como unos líderes. Because the basic skills can be learned very easily. Porque habilidades básicas son fáciles de desarrollar. Right? But if we learn how to think, Pero si aprendemos cómo pensar, then we can make the long journey, not just the short journey. podemos hacer un largo trayecto de nuestra vida, no un corto trayecto de nuestra vida. And so years ago, that's why we learned many years ago that it was important to have an educational system. Por eso hace unos cuantos años descubrimos que es importante tener un sistema educativo, un sistema de educación que nos enseñe cómo. And we have a good one here now. Y tenemos uno excelente aquí ahorita. We have excellent tools for us to use. Tenemos unas excelentes herramientas para que ustedes puedan usar. We have an environment, an atmosphere that we can build our business in. Tienen todo el sistema, la atmósfera necesaria para que ustedes puedan desarrollar bien el negocio. And it's really more important than you might think. Y eso es más importante de lo que ustedes puedan creer. Because the longer you're in the business, Mientras más tiempo tienen en el negocio, the more you realize that your people don't listen to you, but they might listen to somebody else. porque mientras más tiempo tienen en el negocio te das cuenta que las personas no te escuchan a ti, pero sí escuchan a alguien más. Because that's how people are. That's how we all are. Porque así somos las personas. But in this team, together, we can accomplish much that we can't accomplish by ourselves. Pero en este equipo juntos podemos lograr muchas más cosas de lo que podríamos lograr uno solo. Most people will get about $200
maybe more than 200 PV for everybody at a convention. Algunas personas tienen más de 200, no, excuse me, bueno, Phone 200 calls, points. okay, points. 200 puntos para cada persona en una convención. But if the Yeah. people are not at the convention, then you usually get maybe 20 points. Pero si las personas no están en una convención, seguramente llegarán a 20 puntos. So if people don't go to conventions, you need a lot more people. Así que si las personas no vienen a la convención, van a necesitar muchas más personas. So the conventions help to create more profitability. Así que la convención te ayuda a crear más profit, más ganancia, Yeah, they don't más cost money. rentabilidad. They don't cost money. They make us money. Ellos no nos cuestan dinero, ellos nos hacen They dinero. multiply our activities. Ellos multiplican nuestras actividades. So we put some basics together. You learn them in the system here. Basics. Y ponemos algunos básicos juntos y los estamos aprendiendo aquí. You learn it's important to have some points. Tú sabes que es importante tener puntos. So if you're new, ¿Es algo nuevo? you need to think about that. No. If you're new, you need to think about that. Si tú eres nuevo, también tienes que pensar en eso. Es importante tener puntos. Are you doing 200 points per month? Estás Personally. haciendo 200 puntos al mes. We can't fire you because this is not a job. No te podemos votar porque esto no es un trabajo. It's your own business. Esto es tu negocio. But you have to be your own boss. Pero tú tienes que ser tu propio jefe. You have to say, okay, I want to be successful. Y tú dices, yo quiero ser exitoso. Good. There's only a few simple things that you need to do. Bueno, está muy bien, pero hay algunas pequeñas cosas que tú tienes que saber hacer. 200 points. 200 puntos. How do we do that? ¿Cómo lo vamos a hacer? Well, number one, we use all of our own products, of course. Número 1, utilizamos nuestros propios productos, por supuesto. You say, well, I know that, Yo sé eso. but I guarantee you not everybody here is doing 200 points per month. Pero yo te garantizo que no todos aquí están haciendo 200 puntos al mes. Because some people say, well, it's not very important. I'll just get my people to do it. Eso no es muy importante. Yo simplemente le digo a mi gente que lo haga. But you see, the business is much more predictable and much more profitable Este negocio es mucho más predecible y rentable if everybody just agrees privately with themselves they will always do 200 points. si cada persona de una forma No. privada se compromete a hacer 200 puntos mensuales Or more. o más. We always did more No tenemos problema con más because we needed the money. porque necesitamos el dinero. We had many retail customers. Porque tenemos muchos clientes de detallistas. We didn't go out looking for them. No They es que joined estamos us. buscando clientes para vender al detalle, simplemente les enseñamos el plan y aquellos que no están interesados en el negocio, pues les vendemos productos. Well, after a year or two, Después de 1 o 2 años, we showed the plan to many, many people, le hemos enseñado el plan a muchas personas and many of them did not join us. y muchos de ellos no han entrado al negocio con nosotros. And after 1 year, we had about 50 retail customers. Y después de 1 año podemos tener 50 clientes detallistas. Later on, 5 of those retail customers over 2 or 3 years joined us and became platinums in the business. Tarde o temprano, 2 o 3 años después, quizás esos clientes, 3 o 4 o 5, lleguen a ser distribuidores del negocio y se metan en el negocio. They were not ready in the beginning, Ellos no estaban listos al comienzo, so we just connected with them through the products simplemente los conectamos en el momento con los productos, because the products are good. porque el producto era bueno, el precio era bueno. We asked them for referrals to other people and we got more customers Le pedimos referidos para tener más clientes and we got more prospects. y teníamos más prospectos de It paso. didn't take time. No te toma tiempo, We maybe spent 1 or 2 hours a week. quizás pasemos 1 o 2 horas a la semana. And so I think you don't very first place to begin. Entonces este es el primer sitio donde comenzar. You know, just say to yourself, Decirte a ti mismo, okay, you write that down. I've got to do 200 points somehow. I've got to do that. yo tengo que hacer 200 puntos como sea. 200 is a good number for 2 reasons. Así que 200 puntos es una buena figura por varias razones. It's enough to make the business work Es suficiente para hacer que el negocio funcione without having to spend a lot of time on products. sin estar perdiendo demasiado tiempo en productos. It's small enough that you actually use that much yourself. Es pequeño suficiente como para que hasta lo puedes hacer tú para tus puntos personales en tu consumo. So it's a number that people can do without sales ability, without time, without any special skills. People can do Y that. eso es algo que lo puede hacer cualquier persona sin tener que tener una especialidad en ventas o estar súper especializado ni nada, que lo puede hacer. So you can make the decision today. Así que tú puedes hacer esa decisión.
But it begins with you. Pero Begins with you. comienza contigo. Because every one of those things is there for a reason. Porque cada una de esas cosas que hay que hacer están allí por una razón. If you just get excited about the tapes and the meetings and you don't do the products, you're not going to make any money. Si solamente estás entusiasmado por los cassettes y los eventos y las convenciones y no haces los puntos, no vas a tener el mismo logro. And if you just get excited about the products, Y solamente te entusiasmas por los and you don't productos get people connected to the educational system, y no haces que la gente se conecte con el sistema educativo, you will find you have to constantly replace people. vas a encontrar que todo el tiempo vas a tener que estar reemplazando You get gente tired. y te vas a cansar. You want to build a foundation Tú quieres crear una fundación, una of base educated, motivated people, de gente educada y motivada, and you want to build some friendships, crear relaciones de you want to amistad build a team, y crear un equipo and want to help your people achieve their goals and their y dreams. ayudar a tu gente a que logre sus metas. And then you have freedom. Y entonces vas a tener libertad. The system can give you freedom. El sistema te puede dar libertad. Because I can't be at every convention. Yo no puedo estar en todas las convenciones. In the last 1 or 2 months, I've had probably 20 of these conventions going on in my group. I didn't go to En los those, últimos 2 o 3 meses yo habré tenido como 20 convenciones como esta en mi grupo. but it keeps my business strong. Lo que hace que mi negocio se mantenga fuerte. And you need to begin to think about that happening with you. Y tú tienes que comenzar a pensar que eso fuera de trabajo I en mean, nuestro can you negocio. imagine trying to build a house with just your hands and no hammer? ¿Tú te imaginas querer construir una casa sin ni siquiera un martillo? I mean, I suppose you could do it, but it'd be a bloody mess. Podrías hacerlo, pero Trying to vas a get the tener nail las in manos without a hammer. sangrientas. You'd have to try something. It wouldn't be Algo very good. necesitas para empujar los clavos. Tools are helpful. Así que las herramientas nos ayudan mucho. And so when you look at the expenses of the tools, Así que cuando tú ves lo que significa el gasto de las herramientas, I think they're very inexpensive. considero que son No. para nada costosas. That new video that I just saw at the Ese convention nuevo video que yo vi by that, what's the guy's name? de Camilo Cruz, Camilo Cruz? Yeah. That is a good video. ese es un tremendo video. There's a tool that can build your business. Esa es una herramienta que puede construir tu negocio, It can make you money. que puede hacer dinero por ti. Some of your friends and the people you meet will respond to that video faster than they'll respond to you. Algunos de tus amigos van a responder más rápido a ese video que a ti mismo. The point I want to make is learn to use the tools to multiply your business quickly. Pero lo que yo quiero decirles es, aprendan a utilizar sus herramientas para que puedan desarrollar un negocio rápido. You know, Eso es lo que yo haría. because this country is ready to explode. It's ready to get much bigger quickly. Porque este país está listo para explotar, para hacerse grandísimo. And you want to make sure you've got the right team. Y tú quieres asegurarte que tú estás con el equipo apropiado, correcto. If you don't have 20 or more on your front line, how do you know you're working with the right 3? Si tú no tienes más de 20 frontales, ¿cómo vas a trabajar con esos que quieren llegar a la libertad? My experience, if you have 20 wide, 20 on the front line, Mi experiencia es que si tengo 20 frontales, you might have 9 to 12 that are ordering something. vas a tener de 9 a 12 que van a estar pidiendo algo de productos. And you might have 4 to 6 that are active and Y coming vas to a meetings, tener de 4 a 6 que van a ser activos y van a las listening to reuniones, tapes, que escuchen qué hacer, showing the que plan. enseñen el plan. And then there's going to be 3 Y de esos 20, solo 3 that want a big business. que van a hacer un gran negocio. And they'll make a list, Y van a hacer listas, they'll register for the y convention, van a tener gente They'll get registrada en la on the cassette of the convención, week, y van a estar en el cassette de la and you semana. start to help them get their base of 10 to 20 Y wide. tú los vas a enseñar a ellos a tener esa base de 20 personas en frontalidad. And when you've got 3, Y cuando tengas 3, where you can help them get one level deeper every month, y le vas a ayudar a hacer un nivel más en profundidad cada mes, if you've got the right 3 people, tú vas si tienes las 3 personas correctas, and you should be able to do plans and follow-ups in those groups, y tú deberías estar enseñando el plan y hacer seguimiento en cada uno de esos grupos, so you can get one level deeper in each of those groups every month. así tú puedes hacer un nivel más de profundidad en cada uno de esos grupos cada mes. But remember, don't just look at PV. Así que Point. recuerda, no solamente te pongas a ver los puntos, Also look at, are the total number of tapes increasing per month? Are the total number of convention tickets increasing each month? también tienes que observar si tus cassettes están incrementándose cada mes, si tus personas en la convención se están Is the incrementando, leg getting deeper every month? está yéndose más en profundidad de esos grupos.
Are you building friendships in the group? New ¿Estás people? desarrollando amistades? I can already see we're going to get in trouble. Ya veo que tienen algunos problemas. I think the question was, what do you do with someone that just won't make a decision? Is that? Pienso que la pregunta fue que, ¿qué haces con alguien que no quiere tomar la decisión? They said yes to be polite. They did not mean it. Dijo que sí para ser amable, pero no quiso decirlo. You know, we have to understand that once you show somebody the business, Hay que entender que una vez que le mostraste el negocio a alguien, you create a little bit of a crisis for them. tú creas una pequeña crisis con esa persona. They know they would like to make the money, Ellos saben que pueden hacer el dinero, but they don't want to tell you the real reason. They don't want to tell you they're afraid. pero no te quieren dar la razón real, no te quieren decir que tienen miedo. So you really need to work with your upline Tienes que trabajar con tu línea de auspicio, tu equipo de to apoyo, learn how to help people make the decision. para decidir cómo ayudarle a la gente a tomar la decisión. Remember, we're not trying to get them to do this unless it's right for them. No queremos que ellos hagan esto a menos que a ellos les convenga, Because you don't gain anything when you sponsor somebody if they're not going to do anything. porque no sacan nada con auspiciar a alguien que no va a hacer nada. The most important thing is not to get them to sign up. The most important thing is to get them to make a list, have some meetings, right? Lo más importante no es que firme la planilla, sino que haga una lista, que haga algunas reuniones. You need to learn. This is the technique. This is the skill you want to learn to be good. Estas son las técnicas, esto es lo que tienes que aprender para ser buena. Because you don't mind if people say no. You just don't want them to say no for the wrong reason. A ti no te importa que la gente diga que no, lo que sí te importa es que digan que no por la razón equivocada. The problem is either they're afraid or they have a question and you have not answered it yet. Lo peor que puede pasar es que ellos tengan una duda o que tengan miedo y tú no le hayas contestado esa duda. So you don't want to be chasing them around. Oh, when are you going to sign up? When are you going to sign up? Yeah. Tú no vas a estar detrás de ellos, por favor firma aquí. You know, what did you like best about it? You start a conversation. Tú inicias una conversación, ¿qué fue lo que más te gustó? What are you concerned about right now? What questions do you need answered in order to make a decision? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué respuestas quieres tener para tomar una decisión? I'm giving you an example of how you lead people. Te voy a dar un ejemplo de cómo liderar personas. You don't lead them like a boss. No lo vas a dirigir como un gerente, un jefe. You don't lead them like a salesperson. No lo vas a dirigir como un vendedor. You want to ask them questions. Tú vas a hacer algunas preguntas. Find out what they want. Find out what they're afraid of. Averigua qué es lo que quieren. Averigua a qué le tienen miedo. Let them try some product. Let them meet some people. Let them hear a taste. Deja que vean algunos productos. Deja que se encuentre con algunas personas. Deja But que while you're asistan a doing algunos that, you eventos. show it to lots of other people because they may never be ready. Y mientras haces eso, se lo muestras a un montón de otras personas. That's why you want to talk to many, many people and look for the ones that are ready. Por eso que hablas con muchas personas y buscas aquellos. If you're new in the business, Si eres nuevo en el negocio, you have to concentrate on simple things that are important now. tú tienes que concentrarte en cosas simples para iniciar el negocio. I mean, you need to know how to invite people, show the plan, follow up, and create volume, right? Tienes que saber cómo invitar gente, mostrar el plan y crear volumen. You need to be aware that building depth in the organization is an important part of building a strong group. Tienes que estar consciente, saber de que hacer profundidad en tu negocio es algo importante. Maybe 2 or 3 more questions. Solo unas 2 o 3 preguntas más. En su última intervención en la convención, Yeah. yo entiendo que el tema principal o la conclusión que yo pude sacar particularmente es que para llegar a ser exitoso en la vida debemos radicalmente hacer un cambio en nuestro pensamiento. ¿Qué es lo que piensa el señor Jim o cómo piensa el señor Jim? ¿Cuáles son sus tipos de pensamiento? You want to think like successful people think. Estás bien, quieres pensar como personas exitosas. It's a very big subject, Es un buen tema and you'll be learning that for many years, just like I am. y lo vas a aprender a lo largo de los años, al igual que yo. You know, I think you know what we mean is most people think their circumstances will stop them. Pienso que sabes que la mayoría de las personas piensan que las circunstancias los detienen. Most people focus on problems and not solutions. La mayoría de las personas están enfocadas en problemas, no en Most soluciones. people think about themselves instead of about others. La mayoría piensa en sí mismo, no en los demás. Most people think about what they can get, not what they can give. La mayoría piensa en lo que pueden obtener, no en lo que pueden dar. And most people look for somebody else to blame when there's a problem rather than looking
at themselves and saying, what can I do that I'm in control of? Y la mayoría busca a quién culpar cuando hay algún problema en vez de ver qué es lo que ellos pueden hacer para solucionarlo. So when we say you're learning how to think, Cuando nos referimos a cómo pensar, we just mean this whole subject of learning to be a giver, nos referimos a todo el tema de ser uno learning que to da, be positive, learning to be optimistic, ser positivo, optimista, learning to be forgiving when other people make mistakes, aprender a perdonar cuando otros se equivocan, and learning to accept failure as part of success. It's part of the process. y aceptar equivocarse como parte del proceso, como parte del éxito. Most people in this world think successful people are either lucky, Mucha gente piensa que fortunate, personas exitosas son suertudos, or they think they're successful because they took advantage of somebody else. o son exitosos porque se aprovecharon de otras personas, Because in many societies around the world, that's true. porque en muchas sociedades alrededor del mundo eso es cierto. Successful, wealthy people sometimes did bad things to get there. Gente exitosa muchas veces ha hecho cosas malas para estar ahí. And so people have a lot of ideas about success, and they're not even sure they want to be wealthy because they don't want to be like other bad people that are wealthy. Entonces muchas personas tienen la idea de que personas exitosas han hecho cosas malas y no están seguros de querer ser exitosos de esa forma. So we try to help people realize, Así que tratamos de que las personas se den cuenta, if you're a small-thinking, selfish, poor person, you'll probably be a small-thinking, selfish, rich person. queremos que se den cuenta de que si tú eres una persona egoísta, estrecha de mente, pobre, probablemente cuando seas rico también seas egoísta y pobre de mente. If you lie or you don't have integrity when you're poor, you will probably lie and not have integrity when you have money. Si eres mentiroso y no eres íntegro cuando eres pobre, probablemente cuando seas rico también mientas y no seas íntegro. You know, we try to build an environment in this business, Tratamos de crear un ambiente en este negocio, and we try to make you understand queremos que entiendas that the people who survive long term in this business, que la gente que sobrevive en este negocio a largo plazo, they have to be givers. They have to be unselfish, or they can't survive. This is a very different business. tienen que ser personas que dan, personas generosas, o si no, no van a sobrevivir. I mean, you want to be smarter than most managers, most leaders, most bosses try to keep everybody else down because that's how they stay where they are. La In this mayoría, business, we try to lift everybody else up. That's how we get where we are. It's backwards. esto es al revés que lo normal. La mayoría de los líderes, jefes, gerentes o dueños de empresa tratan de que los demás se mantengan abajo para ellos estar arriba. Aquí tú tienes que hacer que los demás suban para tú estar arriba. You don't need as much training as you think. No necesitan tanto entrenamiento como ustedes creen. If you have enough motivation, you will do it. If you have enough belief, you will do it. Si tienes suficiente motivación, lo vas a hacer. Si tienes suficiente creencia, lo puedes hacer. Sometimes we think we need to learn so much when instead we just need to do more. We just need to believe more. Muchas veces pensamos que tenemos que aprender tanto, cuando lo que realmente sucede es que tenemos que hacer más y creer más. So be careful. Tengan cuidado. Yes, it's nice to have training, Sí, es bueno tener entrenamiento, but if you really want your dream, pero si realmente quieres tu sueño, with the tools you have con las herramientas que tienes and the upline you have, y los upline que tienes the meetings you have, y los eventos que tienes, if you want to show the plan 5 times tomorrow, you can. si quieres mostrar el plan 5 veces mañana, tú puedes. You have to don't overcomplicate it. Don't No tienes que complicarlo demasiado. just have fun. Keep it simple. Relájense, diviértanse, You can manténganlo do simple. this. A simple answer. Una A respuesta simple answer. simple. Momentum always begins with a goal, Momentum siempre comienza con una meta, a belief and an expectation that you will achieve that goal, una creencia y una expectativa de que vas a lograr esa meta, and then you get busy with the basics, showing the plan and bringing the new people in. y después te mantienes muy ocupado haciendo los básicos, mostrando el plan y prospectando. Everything in this system is designed to create momentum. Todo en este sistema está diseñado para crear momentum. You just have to use the system. Tienes que usar el sistema, Use the tools and the meetings to multiply, usar las herramientas y las cosas para multiplicar, but make sure you always have a goal of what you're going to accomplish at the next convention. y siempre estar claro de la meta que vas a cumplir para la próxima convención. And you can double your numbers
from one convention to the next. It happens all the time. Y tú puedes duplicar tus números de una convención a la otra. Eso sucede todo el tiempo. That's going to make everything different. Eso va a hacer todo, Because we talk about how people from uplines help downlines, porque hablamos cómo los upline ayudan a los downline. but remember, even if your upline is helping, they're only going to help one leg. You still have to learn how to build legs yourself. Pero acuérdate que aunque tu upline te ayude, a lo más te va a construir una pierna. Tú tienes que aprender a construir piernas. We have to be very careful that you don't start believing that without upline you can't succeed. You can get help, but you don't need anything. Tienes que ser muy cuidadosa en pensar que sin la ayuda de tu upline tú no puedes hacer este negocio. Tú necesitas ayuda, Of course it helps, por supuesto que ayudas. but it's like you first evaluate your situation, Es como evaluar primero la situación and then you make the best of what you have. y después haces lo mejor con lo que tienes. And I tell people, it's better to have a meeting that's far away than no meeting at all. Es mejor tener una reunión que sea lejos de donde tú vives que no tener reunión. Better to have a upline that only talks to you on the phone or by email than to have no upline at all. Es mejor tener un upline que hable contigo por teléfono o por correo electrónico que no tener upline. Better to have no upline than a negative upline. Mejor no tener upline que tener un upline negativo. Sometimes we say, okay, what do I need? A veces pensamos, bueno, ¿qué es lo que yo necesito? I need a dream. Necesito un sueño, I need a system to plug people into. necesito un sistema al cual conectar a la gente, Tapes, books, meetings. cintas, libros, reuniones. I need a little bit of training as to how to invite and how to follow up. Necesito algo de entrenamiento de cómo invitar, cómo hacer seguimiento. And then most everything else in the business is just belief and work and loving people. That's really all there is to it. Y el resto del negocio es solo creerlo y querer a la gente y trabajar. If you decide, if you know how to sponsor, Si tú sabes cómo auspiciar, working in depth is just sponsoring like it was frontline, but you're doing it for somebody else's prospect. entonces el trabajo consiste en hacer lo mismo que si tú estuvieras auspiciando personalmente en la profundidad. And to remind you that you make the decision and then you will be able to do it with the environment that we have. You really can. Okay, only one. What? Uno más. Come on. My name is Carlos Reyes. Según su opinión, ¿cuál es la cosa más importante que se debe hacer al momento de auspiciar una persona? Okay, that's a good question. Esa es una buena pregunta. I don't know if I've ever thought about it, but I will now. Well, I think the most important thing you need to do Yo pienso que lo más importante que tienes que hacer is you need to make that new person, you need to get that new person to trust you and believe that you want to be their friend and you want to help them. That's the most important thing. Creo que lo más importante que tienes que hacer es que la nueva persona logre confiar en ti y que sepa que tú estás ahí para ayudarle. The most important thing is the relationship that you form with the people that you're leading. Lo más importante es la relación que tú formas con la persona que estás liderando. That's why you have to be careful to not just try to sell or not just try to get them to do something for your benefit, but try to find out what they want and help them get what they want. Por eso que tienes que ser cuidadoso de no solo venderle algo, sino averiguar qué es lo que él quiere realmente. Because whether or not you ask them to go to a meeting or make a list or order a product, if they feel it's for you, they don't want to do it. If they feel it's for them, they will want to do it. Porque si una vez que logras que asista a un evento o compre algún producto o escuche un cassette, lo hace por ti, eso no lo va a volver a hacer. So the most Mientras que si important él thing- siente que lo hace por sí mismo, Most lograste important thing algo. is forget about yourself and think about how you can help those people to get what they want. Olvídate de ti mismo y piensa en qué es lo que necesita él Okay. o ella. Buenas noches, Jim. Mi pregunta es acerca de Crossline. ¿Qué actitud asumir frente al crossline cuando uno lo ve en su grupo o en otros grupos? The subject is cross-lining. That's an unusual subject to end with, Esta es una pregunta poco usual para terminar, but and for many of you who are new, it's a great question pero para muchos de ustedes que son nuevos, esto es una gran pregunta, because it's one of those principles in our business that is very important but very difficult to understand in the beginning. porque es uno de los principios de nuestro negocio que es muy importante y que es muy difícil de entender en un principio. We use the term cross-lining because we want to teach you some of the dangers that happen when we don't protect the attitudes and the atmosphere that we have. Usamos el término crossline porque queremos cuidar la actitud de las personas. I think I need to maybe get you some tapes on how we teach this and get them translated. Pienso que deberíamos traducir algunas cintas sobre este tema.
What we really mean by cross-lining A lo que realmente nos referimos con crossline is just we agree not to interfere in a negative way with somebody else's business. es no interferir con el negocio de otras personas en forma negativa. It's a little bit like Es como, we agree. I mean, I am friendly to all the women in the room. yo I'm soy friendly. amable con todas las mujeres en la sala. In other words, there's a line that is dangerous. En otras palabras, hay una línea que es peligrosa. We must be careful. Sponsorship is like a marriage. It's like a family. Tenemos que ser cuidadosos y la línea de auspicio es como una familia, como un matrimonio. I don't invite other people's children and tell them how they ought to live their life. I don't try to do that with somebody else's child. Yo no invito a los hijos de otro y trato de enseñarles cómo vivir su vida. Crosslining means here's what happens when you get a little bit discouraged. This is going to take too long. Understand how people are. Entiendan cómo es la gente. Many times you start working the business. Muchas veces inicias un negocio The upline tells you what you should do, show the plan, listen to tapes, everything. y el equipo de apoyo te dice qué es lo que deberías hacer, mostrar el plan And maybe you're not succeeding. y puede que no tengas éxito. There could be many reasons for that. Podrían haber muchas razones para ello. Maybe you're not working, you're not even showing the plan. Podría incluso que no estés trabajando, que no estés mostrando el plan. Maybe you have a bad attitude, maybe you're treating people bad. Puede que tengas mala actitud, que estés tratando mal a la gente. You know, there are many reasons why people don't grow. Hay muchas razones por las cuales la gente no crece. They don't work, No trabajan, they don't follow the system, no siguen el sistema, they're inconsistent, son inconsistentes, they don't treat people good, no tratan bien a la they gente, talk too much, they don't ask questions, hablan they don't demasiado, no preguntan, no listen. escuchan. Many reasons, right? Muchas razones. Sometimes if people are all continue to do the wrong things and they keep going to their upline keeps giving them the same answer. Y muchas veces la gente continúa haciendo los mismos errores y preguntándole a su upline y el upline le contesta lo mismo. They don't like that answer. They don't like that answer. No les gusta la respuesta. So they decide they go to crossline. Así que deciden hacer crossline. The crossline doesn't know Y el crossline no conoce that person doesn't do any work. que esa persona no hace esas cosas bien. Crossline doesn't know the upline has already answered that question 10 times. El crossline tampoco sabe que el upline ha contestado esa pregunta 10 veces. The crossline doesn't know all kinds of facts because they're crossline. They don't have the information, right? El crossline no conoce todos estos hechos porque son crossline. So people say things like, my upline's not helping me. Así que la gente dice cosas como, ¿por qué mi upline no me ayuda? Or I'm really discouraged. Estoy desanimado. I've been working really hard and nothing's happening. Estoy trabajando realmente duro y nada sucede. Well, if you say that to the upline, they go, well, you haven't been working hard. I know. I've been watching you. Y hablan con su upline y le dicen, tú realmente no estás trabajando duro, estoy viendo aquí. But the crossline goes, well, yeah, me too. I'm working hard and nothing's happening. Pero el crossline dice, ay, sí, en realidad. Or my upline helps me. I wish you were in my group. Y mi upline me ayuda a mí. All kinds of things start happening. Todas esas cosas suceden. It's like if a woman comes to another man and says, my husband just is not nice to me. Es como que una mujer vaya con otro hombre y le dice, mi marido no es amable conmigo. I don't say, well, let's go to dinner and talk about it. Yo no le voy a decir, cenemos juntos y hablemos al respecto. No, No, that's not right. eso no está bien. Okay, now, this is very difficult to answer short, but Eso es muy difícil de contestar so years corto. ago we learned Pero hace muchos años aprendimos it is smart que es inteligente to only share positive, compartir solo lo positivo, to never share negatives crossline, no compartir las cosas negativas con los never crossline, share specifics about your business crossline. nunca compartir cosas específicas de tu negocio con los crossline. But you see, we can't fire you, we can't shoot you if you do that. We're not the police. No podemos votarte, no podemos dispararte si hace eso, no somos la policía. We just think it's a little bit like traffic lights, red lights, green lights, whatever. Es así como los semáforos, hay luces rojas y It just verdes. keeps people from having accidents. Eso le ayuda a la gente a no tener accidentes. So crossline is dangerous because it leads to trouble. Así que crossline es peligroso porque lleva a dificultades. I can think of one leader in America that I'll tell you a story. Le voy a contar una historia. Estoy pensando en un líder en Estados Unidos. A person asked if they could ride with him to the open because their car wasn't working. Un crossline le preguntó a otro si puede ir en el carro con él al Open. Sure. Sí, seguro. So in the car they're talking. Así que en el carro se fueron conversando.
I'm really frustrated. Oh, estoy realmente frustrado. Oh, really? Ah, sí. Yes, my upline doesn't help me. Sí, mi upline no me ayuda. Oh, that's too bad. You're really wonderful. I'd help you if you were in my group. Bueno, sí, si estuviera en mi grupo yo te ayudo. Yeah, I wish I was in your group. Ah, sí, me gustaría estar en tu grupo. Oh, no, that's not right. Ah, no, eso no está bien. Next week, they ride again. La semana siguiente están juntos nuevamente And they start talking again. y empiezan a conversar You see where this nuevamente. is going? I'll make it short. You see what I'm doing? I mean, I'm trying to be short because it'll take Ustedes too ven long. lo que yo hago, estoy tratando de resumirlo. After 4 or 5 times together, they're Después- becoming friends. Después de 4 o 5 veces juntos se hacen amigos. The one wants to help the other one. Uno le trata de ayudar al otro The other one is enjoying the attention, is enjoying the sympathy, y al otro le encanta que le presten atención, que sean simpáticos con él, talking about all the problems that they have. hablándole de todos los problemas que él tiene. And they keep saying, no, you can't join my group. No, tú no, él se mantiene diciendo no, tú no And te then- puedes unir a mi grupo. Finally, one day, about 3 months later, Y de repente un día, 3 meses después, says, well, you know, if you got permission from your upline, I guess maybe I would take you. bueno, podría ser, si tú consigues el permiso de tu upline, podríamos hacer el cambio, But only with permission, pero solo con el permiso, because I'm an honorable person. porque yo soy una persona honorable. So they run to their upline.